Hola chiquillos, aquí estoy, soy su profesora Kesia, espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo desde aquí y hoy día vamos a comenzar la clase con un nuevo tema. El título de hoy es la organización de la República, dejando atrás ya lo que era la independencia que vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a pasar a una nueva etapa, por lo tanto nuestro objetivo es caracterizar el periodo de la organización de la República, entendiéndolo como un periodo de aprendizaje político para el país. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo del siglo XIX Chile. El siglo XIX, recuerden que va desde 1800 a 1900, pero como vemos acá, el siglo XIX va de 1810 a 1891, porque 1810 marca el inicio de la independencia, y hasta 1891, que es una guerra civil en Chile, y le da como el fin realmente a este periodo. Aquí dice, el periodo comprendido entre 1810 y 1891 se caracteriza por ser un proceso de formación de carácter nacional, a través de la búsqueda de una consolidación política, económica y social en Chile. Claro, porque Chile está partiendo desde cero. Chile nunca había existido antes, no era un país. Y de aquí en adelante hay que aprender a hacerlo. Se comienza con la independencia del Imperio Español y culmina con la crisis provocada en la Guerra Civil de 1891. El primer periodo que tenemos acá en nuestra línea de tiempo, en 1810 hasta 1823, es la independencia. 1810 comienza con la primera junta de gobierno y ahí tenemos tres etapas, ¿cierto? Primero la patria vieja, después la reconquista y después la patria nueva, que termina en 1823 con, ¿lo recuerdan? Con la abdicación de O'Higgins o renuncia, ¿cierto?, a su cargo de director supremo. Eso lo vimos ya, lo dejamos visto en la clase anterior. Entonces, lo que nos queda es de aquí en adelante. Después de la abdicación de O'Higgins, viene este periodo desde 1823 a 1830, un periodo de solo 7 años, que tiene distintos nombres. Aquí sale el nombre de ensayos constitucionales, pero también algunos lo tildan periodo de anarquía, otros lo tildan también del periodo de organización de la República, ya porque es un periodo inestable, por eso algunos lo llaman anarquía, porque suceden muchos presidentes, se hacen distintas constituciones que no resultan, ya por ensayos constitucionales, y organización de la República porque aquí se empieza a organizar el país. Ese periodo dura hasta 1830, porque en 1830 los conservadores logran estabilizar a Chile nuevamente. Ya después de ese periodo de caos se estabiliza en 1830 y de ahí en adelante ya Chile comienza a recorrer su camino como un país, ya como una república totalmente independiente. Pero obviamente no era fácil empezar un país desde cero. Estamos hablando de un país que está totalmente en pañales, ¿cierto? Que no había existido como Chile, sino que como parte de España. Entonces, ¿cómo organizar este país? Bueno, hubo varios desafíos. El primero, y uno de los más difíciles, era conciliar las distintas visiones políticas que había. En ese tiempo todavía no habían partidos políticos, pero sí habían visiones políticas bastante distintas, que se enfrentaban justamente para ver cómo querían hacer este nuevo país. Ya, y opinaban obviamente al respecto, pero no se tomaban decisiones, porque justamente no podían llegar a acuerdos y había que lograrlo. Otro punto importante es que había que conseguir una economía estable. Después de la independencia, Chile quedó en crisis económica, porque la gente que tenía dinero tuvo que financiar las batallas y las guerras de independencia. Entonces había que mejorar la economía y salir de ese hoyo rápidamente para poder hacer de Chile un país estable. Además, había que conformar una identidad propia. Claro, porque ahora Chile era un país propio. No podíamos tener la típica comida de España, ni los bailes de España, ¿cierto? Teníamos que tener nuestros propios bailes, nuestra propia comida, nuestra propia bandera, y aunque existiera ya, había que familiarizarse con ella. Había que hacer que la gente obviamente la hiciera suya, crear por lo tanto una identidad nacional. Y eso se hacía con el tiempo. Y defender el territorio nacional también. ¿Por qué? Porque habíamos ganado la batalla con los españoles, pero no los habíamos expulsado totalmente a Chile. Por ejemplo, la isla de Chiloé todavía era territorio español, y el sur de Chile también gran parte todavía no era territorio chileno. Entonces había que defender el territorio nacional, y no solo de los españoles, sino que también de otros países que quisieran apoderarse de nuestro territorio. Entonces ese fue un reto, crear también un ejército profesional. Estos cuatro desafíos fueron súper importantes para comenzar al nacimiento de Chile, para que se pudiera crear un país estable. Fue difícil, pero de a poco se fue logrando. Vamos a leer esta cita de un texto. En el plano económico y social, el rastro de la independencia era muy negativo.
El financiamiento de la lucha había obligado a establecer nuevos impuestos y se había exigido a la gente que contribuyese con sus bienes. Algunas áreas rurales habían quedado arrasadas para no dejar recursos al contenedor, y por tanto los gobiernos habían despojado las haciendas a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que después de las guerras de independencia Chile quedó totalmente en la ruina. ¿Por qué? Porque habían establecido nuevos impuestos para poder financiarlo, entonces la gente que había pagado los impuestos ya estaba desfinanciada. La gente que tenía más dinero había pagado más también para apoyar la guerra de independencia, pero habían quitado incluso sus bienes. Y además las áreas rurales, que eran las que podían generar agricultura y darnos más economía, mayor economía, fueron arrasadas también. Ya ahí se hicieron las guerras. Entonces, prácticamente no había por dónde mejorar la situación económica, pero tuvieron que hacerlo rápidamente generando nuevos impuestos, ayudando a pequeños comerciantes, etc. Y aquí tenemos entonces el título de lo que vamos a ver hoy. ¿Es anarquía lo que pasó durante este periodo o es la conformación de la nación? Durante este periodo que va de 1823 a 1830. Para algunos es anarquía porque fue un periodo caótico. ¿Y por qué caótico? Miren aquí. Esta lista es la lista de los gobiernos durante 7 años. El gobierno de Ramón Freire, de Manuel Blanco Encalada, de Agustín Izaguirre, la sublevación de Campino, el gobierno de Francisco Antonio Pinto, el gobierno de la Junta de Gobierno, de Ruiz Tagle y de José Tomás Ovalle, entre otros. O sea, algunos llaman anarquía porque se basan en esto. Se basan en la cantidad de gobiernos, de presidentes y de gente que intentó gobernar el periodo y no lo logró. ¿Por qué no lo lograba? Porque otro le hacía un golpe de Estado, porque no terminó su gobierno de distintas maneras. Entonces era un periodo de caos donde no había un gobernante estable. Pero para otros es el periodo de conformación de la nación. ¿Por qué? Porque este periodo es el periodo donde Chile se está formando, independiente de los problemas o no que tuvo, es el periodo donde Chile empezó a construirse como Chile. ¿Ya? Y ahí también podemos ver otros elementos, no solo la cantidad de gobiernos. Hablamos delante de que un desafío era que se lograra un acuerdo con las distintas miradas políticas. Entonces, durante este periodo es que se empiezan a conocer estas miradas para poder ver cuál es la más correcta y cuál es el camino que debería tomar Chile. Veamos entonces cuáles son esas miradas políticas. Uno son los grupos de los estanqueros, que se les llamaba así porque eran comerciantes. Y el estanco era un impuesto en esa época, un impuesto principalmente que lo tenía el tabaco, el alcohol y lo que generaba más dinero. Entonces los estanqueros, que eran los dueños de este impuesto, tenían una opinión clara. Ellos decían, nosotros somos comerciantes y por lo tanto queremos un gobierno fuerte que estabilice la economía del país. Claro, como ellos son comerciantes, lo que les importa a ellos es que Chile esté estable para poder generar redes comerciales. Si Chile no está estable políticamente, nadie va a querer comerciar con Chile. Entonces ellos quieren un gobierno fuerte para poder seguir comerciando. Y ese gobierno fuerte ellos se refieren como un gobierno más o menos autoritario. Ya no con mucha participación de la gente. Por otro lado tenemos los pipiolos, o también conocidos como liberales. Pipiolos y liberales es lo mismo. Ellos dicen, debe existir libertad de pensamiento y de culto. Además, igualdad entre las provincias y mayores facultades para el poder legislativo. Como ellos son liberales, ellos están buscando la igualdad, la libertad, la división de poderes del Estado, tienen otra visión. Entonces ellos quieren libertad de pensamiento, de culto, igualdad, y también quieren que haya que el poder legislativo, el Congreso tenga más poder del que tiene. Ya porque tenía muy poco, tenía más al presidente. Y los pelucones son lo opuesto a los pipiolos. ¿Ya? Los pelucones también se les conoce como conservadores. Queremos un Estado unitario, un gobierno fuerte y centralizado. Nosotros confiamos en el Estado y la Iglesia. ¿Qué quiere decir entonces los pelucones? Primero que un Estado unitario. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un Estado unitario? Es como el que tiene Chile ahora, lo contrario un Estado federal. Pero además quieren un gobierno fuerte y centralizado. O sea, quieren que el presidente tenga más poder, el poder ejecutivo, ya que sea centralizado en él. Otra visión, que bueno, la que menos perduró, fue la de los o'higginistas. Queremos el regreso de O'Higgins, con un gobierno autoritario y centralizado. Ellos también querían un gobierno autoritario y centralizado, pero que fuera O'Higgins el que lo tuviera. O sea, querían de vuelta a O'Higgins con las ideas de O'Higgins, ¿ya?
Y por último, una visión federalista. Necesitamos un Estado federal con autonomía para las provincias. O sea, querían un Estado donde las provincias fueran autónomas con la posibilidad de crear sus propias leyes. No un Estado federal como lo que hoy día es Estados Unidos, por ejemplo. Como vemos ahí, todos tienen una visión distinta de lo que querían de Chile. El problema es cómo hacíamos para que todos funcionaran, para que llegara a un acuerdo, o para que una sola ganara. ¿Ya? Y ese era el problema. Entre ese problema y los intentos de ver cuál de estas fórmulas resultaba, se empezaron a hacer constituciones. O sea, leyes. Ustedes saben lo que es la constitución, ¿cierto? La ley más importante del país. Aquí Chile ya existe, pero no existe una constitución, no existe la ley más importante. Entonces empiezan a hacer algunas para ver cómo resultan, y vamos a ver 3 que no resultaron. Por eso son ensayos constitucionales, porque se intentaron, pero no resultaron. La primera que se hace es en 1823, donde se establece un voto censitario, o sea, solo algunos pueden votar, y se establece que la religión católica va a ser obligatoria, o sea, es ilegal ser de otra religión. Ese es el primer intento de constitución, obviamente tiene muchas más leyes entre medio, pero esos son elementos que se destacan. Después tenemos las leyes federales de 1826, que como son federales, aplican la autonomía política a las provincias, o sea, quieren hacer de Chile un país federal. No logra mantenerse en el tiempo tampoco esta idea, y se hace otra en 1828, que esta constitución se le conoce como la constitución liberal, porque tiene estas ideas. Igualdad de poder entre legislativo y ejecutivo, favorece las libertades públicas y la libertad de culto en privado. O sea, primero hay división de poderes, legislativo y ejecutivo tienen las mismas capacidades. Tienen libertad, ya como lo establecen los liberales, y además libertad de culto en privado, o sea, yo aquí sí puedo ser otra religión, pero en mi casa, ya no salir a exponerse a otra religión. Entonces era un poco más liberal, independiente de lo que aplicaban, ¿cierto? Lo que decían, lo que intentó hacer, ninguna dio buenos resultados y por lo tanto ninguna se mantuvo en el tiempo. O sea, hasta ahí, 1828, Chile sigue sin constitución. Debido a todos estos problemas, ya es que se va a producir un conflicto mayor entre las dos facciones más importantes. ¿Cuáles creen ustedes que eran las facciones más importantes? Las dijimos. Los pipiolos o liberales y pelucones o conservadores. En 1829 estalla una guerra civil entre estas dos facciones políticas. Una guerra civil es una guerra de sectores civiles, no del ejército, aunque ellos pueden participar, pero dentro del mismo país. En este caso es una guerra civil de conservadores y liberales, ¿ya? O pipiolos y pelucones. Dura 2 años esta guerra, 2 años del conflicto. Después de 2 años, en 1830, y a finales de 1830, los liberales son derrotados en la batalla de Lircay. La batalla de Lircay, en 1830, marca un cambio de época. Porque cuando ganan los conservadores en la batalla de Lircay, se acaba el periodo de organización de la República o Monarquía y comienza el periodo conservador. Cambia el periodo, cambia la época con la batalla de Lircay, ganan los conservadores. De ahí, desde 1830 hasta 1861, gobiernan los conservadores. ¿Quiénes gobiernan? José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Estos son los 3 presidentes conservadores, 3 presidentes del periodo conservador, también conocido como los decenios conservadores. ¿Por qué? Porque si se fijan, cada presidente duró 10 años en su gobierno. Ustedes dirán, ¡ay, cómo duró tanto, cierto, cada presidente! Bueno, es que en verdad la Constitución decía que cada presidente dura 5 años su gobierno, pero podían tener reelección inmediata. Entonces, estos 3 presidentes fueron elegidos como corresponde a los primeros 5 años y después fueron reelegidos 5 años más. Entonces, cada gobierno duró 10 años. Cada uno de estos, ¿cierto?, son los que abarca los gobiernos conservadores. ¿Qué hicieron estos personajes? De modo general, José Joaquín Prieto hace la primera constitución, que esa sí es la que se mantiene el tiempo, que la vamos a ver, la de 1833. Se preocupa del comercio, hace nuevas leyes comerciales, toma medidas como, por ejemplo, crea almacenes en Valparaíso, y ahí le da impulso comercial al puerto de Valparaíso, se convierte en el puerto principal de América del Sur. Y enfrenta la primera guerra del país, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Después viene el gobierno de Manuel Bulnes, que se preocupa principalmente del sector de la educación. Funda la Universidad de Chile, la Escuela Normal de Preceptores, que es la escuela de formación de profesores, y se preocupa también de ocupar la zona sur de Chile, que todavía no estaba ocupada, de expulsar un poco a los españoles que quedaban ahí y ocupar esa zona, ¿ya? Porque antes no era de Chile. Y gobierno de Manuel Montt se enfrenta a 2 guerras civiles contra los liberales, pero las aplasta totalmente. Hace el primer código civil, la ley de instrucción primaria para que los niños vayan al colegio, construye el primer ferrocarril en Santiago del Paraíso, etc. Medidas generales que toman estos gobiernos de los decenios conservadores. Pero si bien están esos 3 presidentes, que son los que gobiernan durante el periodo conservador, va a existir un personaje que es más importante que los presidentes, que es Diego Portales. Ustedes dirán, ¿por qué Diego Portales o va a ser más importante que los presidentes? Diego Portales era ministro. ¿Ya? Era ministro de Estado durante el periodo conservador, principalmente durante el gobierno de José Joaquín Prieto. Diego Portales tenía unas ideas súper claras de cómo debía organizarse Chile y cómo debía ordenarse Chile después del periodo anterior, que era un periodo de caos. ¿Qué hace entonces? Él crea lo que se llama el orden portaliano, o sea, que se llamó así después de acuerdo, ¿cierto?, a su apellido. Y bajo esa idea, bajo ese orden, es que se crea después un orden para Chile y para poder armar Chile ya de forma mucho más organizada, sin tanta discusión y justamente sin tanto conflicto. Portales tenía un objetivo claro, sí, él era estanquero. Entonces él buscaba potenciar el desarrollo comercial y económico del país. Pero como les decía delante, para poder lograr un desarrollo económico del país, un desarrollo comercial, los demás países tenían que ver a Chile como un país seguro para poder invertir. Entonces, para eso necesitaban un país mucho más fuerte, ¿cierto? Un país mucho más ordenado, que se viera que tenía un gobierno estable. Y eso es lo que logra la visión de Diego Portales y los gobiernos conservadores. Entonces, ¿cuál es la visión de Diego Portales? La vamos a ver en un video. El gobierno le entrega a Portales, Sea y Compañía, el negocio del estanco, nombre con el que se conoce al monopolio de la venta de tabaco, licor, vino, naipes y té. Un gran negocio, igual que ahora. La compañía se lo adjudica por 10 años, con el compromiso de pagar con parte de sus ganancias las cuotas de la deuda externa. Esta primera concesión se asigna en un proceso cuestionado, ya que la empresa de Portales es la única que se presenta, y el personero de gobierno que se la otorga es su gran amigo, Diego José Benavente, ministro de Hacienda. Eso me suena conocido. No se preocupe, don Diego. Hemos reforzado la vigilancia del muelle para así mantener a raya el contrabando. Vigilancia, sobre todo, mano firme. Mire que en negocios como este, en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica, en países como estos que están llenos de vicios, es muy fácil que todo se vaya al carajo. Yo le he dicho esto al general Frey. Ah, ¿por qué? Tal como la vivió. Madero de Avellano y puentes de palos de rosa. Como le decía, yo le he insistido al general Freire y a todos sus pipiolos que en países como estos, donde el ciudadano carece de toda virtud, es necesario poner mano firme. Un gobierno fuerte, liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y así, cuando se hayan enderezado el resto de los ciudadanos y se hayan moralizado, que venga el gobierno liberal, libre y lleno de ideales, donde todos tengan parte mierda. Suba la muy carruaje. Podría dedicarse a la política. No le iría nada de mal. No me interesa la política. Yo solamente opino como un ciudadano. Ahí estaba el video de Diego Portales. Diego Portales, como se veía, era un comerciante, ¿cierto? Tenía su propia compañía.
pero tenía claramente una visión política de lo que esperaba de Chile, y esa visión es la que va a predominar durante los gobiernos conservadores, siendo él después el ministro de estos gobiernos. ¿Qué decía él? Decía que Chile no estaba preparada para un gobierno liberal o un gobierno de lo que hoy día sería un gobierno democrático. Chile no estaba preparado para eso, que Chile estaba todavía en pañales, que la gente no sabía lo que era eso, no sabía participar. Entonces lo que había que hacer era hacer un gobierno autoritario, un gobierno centrado en la figura del presidente y ya, y que él tomara las decisiones por todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los demás no lo podían hacer y no estaban preparados, que había que enseñarle a la gente todavía a de una actitud cívica y justamente a participar de la política. Entonces él establecía que el gobierno debía ser fuerte y autoritario, ¿ya? Aunque sonara cierto feo. ¿Por qué? Porque después había que enseñar a la gente y más adelante la gente podría tener un gobierno liberal como corresponde. Esa es la visión que predomina y la visión central. Esa visión va a predominar cuando se escriba la Constitución de 1833, que como les decía es la única constitución que ahora sí se va a mantener en el tiempo, por lo tanto la Constitución de 1833 es la primera constitución de Chile. De hecho, esta constitución va a durar hasta 1925, que aún se cambia. Esta constitución tiene elementos principales como amplias atribuciones al Ejecutivo, o sea, al presidente. El cargo de presidente iba a durar 5 años con la posibilidad de reelección inmediata. Como lo habíamos comentado, ¿cierto? Así lo hicieron los presidentes conservadores. Además, el presidente podía designar a todas las autoridades judiciales y el veto a las leyes del Congreso. O sea, el presidente tenía mucho poder, porque podía dominar los otros dos poderes. Podía designar las autoridades judiciales, el Poder Judicial, y podía también no aprobar las leyes del Congreso, vetarlas, ya anularlas. Entonces, al fin y al cabo, el presidente tenía todo el poder. Ya si bien existían los otros dos poderes, él mandaba y él gobernaba al resto. También se establece que la religión católica va a ser la religión oficial del país, se prohíbe el culto público de cualquier otra religión. O sea, yo puedo tener el culto en privado en mi casa, pero no fuera de ella. Y se establece el voto, pero un voto censitario. ¿Qué quiere decir esto? Que solo pueden votar los hombres mayores de 25 años, no las mujeres, los hombres de 25 años solteros o 21 años si eran casados y que tuvieran bienes y que supieran leer y escribir. El resto no podía votar. Ya por eso ahí está la visión de Portales. Primero, un gobierno fuerte centrado en el presidente, donde no todos pueden participar, ¿ya? Y donde la religión católica es súper importante porque él era más o menos conservador. Para terminar, aquí está resumida la visión de Diego Portales. ¿Qué pensaba Diego Portales, el diario Portales, y por qué es tan importante? Primero, es importante porque, como les decía, es bajo estas ideas en que se organiza Chile durante el periodo conservador, donde se estabiliza Chile después del periodo de más caos, de anarquía, de organización de la República. Se organiza Chile bajo esta visión, por lo tanto es Diego Portales el gran creador del comienzo de Chile. ¿Qué pensaba? Primero, decía que Chile debía ser un gobierno autoritario. El Poder Ejecutivo tenía que tener amplias atribuciones constitucionales, como lo establece, ¿cierto?, en la Constitución de 1833, ya que era necesario hasta que Chile tuviera ya una clase política capaz de dirigir al país. Todavía no. Tenía que tener un aparato burocrático eficiente, o sea, las instituciones que ayudan al gobernar, ¿cierto?, ayudan al gobierno, tenían que ser eficientes. No podían fallar, o si no, obviamente el gobierno no iba a funcionar. El ideal de orden era fundamental para Diego Portales. De hecho, ahí dice que es una tarea prioritaria. ¿Cómo logró el orden de la sociedad, de la gente común y corriente? Creando la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era como los primeros carabineros, pero eran solamente de ciudadanos comunes y corrientes que se agrupaban de mantener el orden y también de exaltar los símbolos patrios para poder generar identidad nacional. Súper importante también es que el Estado debía tener un rol pedagógico, o sea, desarrollar de a poco la identidad nacional, el patriotismo y la cultura cívica, enseñar a la gente de a poco cómo hacer esto para después sí tener un gobierno un poco más liberal, no tan autoritario. También era importante la defensa de la seguridad nacional para no caer en la dominación extranjera, ¿cierto? Tener su propio ejército y defenderse. Y la subordinación de las Fuerzas Armadas al Ejecutivo, o sea, que el ejército actúe en representación del Estado y por lo tanto del Poder Ejecutivo y del presidente. ¿Por qué? Porque tenían que ser neutrales. No podían, por lo tanto, enfrentar después al presidente o hacer un golpe de Estado. Los militares tenían que estar subordinados a ellos.
Estas 6 ideas son las ideas básicas del líder Diego Portales y por lo tanto de las ideas del periodo conservador y ideas que hacen de Chile un periodo, o sea, del periodo conservador de Chile ya un país estable. Por eso es importante y por eso Diego Portales es tan importante en la historia de Chile, aunque no todos lo piensen así. Entonces, como síntesis para terminar, tenemos de nuevo aquí la línea de tiempo del siglo XIX. Nosotros ya vimos el periodo de la independencia que va de 1810 a 1823, empieza con la primera junta de gobierno, termina con la abdicación de O'Higgins. Después viene el periodo llamado ensayos constitucionales, anarquía u organización de la república, que empieza en 1823 con la abdicación de O'Higgins y termina en 1830 con la batalla del Elcán, el enfrentamiento entre conservadores y liberales, donde ganan los conservadores. ¿Cómo ganan los conservadores? ¿Cierto? Es que comienza ahí el periodo de la República Conservadora, donde gobiernan 3 presidentes conservadores, 10 años cada uno, hasta 1861 que sale electo un presidente liberal. Ahí se acaba los gobiernos conservadores, pero donde lo que predomina durante los gobiernos conservadores va a ser la visión de Diego Portales y se hace la primera Constitución de Chile en 1833. Esa sería una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Ojalá lo haya quedado más o menos claro, porque de ahí vamos a hacer una actividad en Aprendo Libre, donde va a tener que responder preguntas alternativas desde la independencia hasta la República Conservadora. ¿Ya? Si quieren, antes de responder, me escriben un correo, me preguntan aquí en el canal para resolver dudas, yo no tengo problema en responder, ya voy a estar atenta. Recuerden que el correo es historia.6.smm@gmail.com. Ahí ustedes escriben sus dudas y yo les respondo apenas las vea. Ya voy a estar siempre atenta. Así que espero que les haya gustado la clase, yo la hice con mucho gusto para ustedes y espero que estén muy bien en sus casas, que se cuiden, que disfruten su vida familiar. Ya les mando un abrazo gigante a todos. Muchas gracias y adiós.